Tengan todos muy buenas tardes, días o noches. Vamos a comenzar con el tema que es electroquímica. Voy a realizar dos ejercicios que generalmente, que son muy comunes, ¿no? Entonces el primero lo vamos a ver a continuación. La parte teórica ya la han visto con el docente, entonces vamos a pasar a hacer directamente la parte de los ejercicios. Este primer ejercicio dice lo siguiente: determinar la masa de cobre que se depositará sobre un electrodo cuando pase por la cuba electrolítica una corriente de 300 miliamperios durante 2 horas, si la eficiencia del proceso es del 90%, considerando una solución de sulfato cúprico. Dentro de los datos y planteamiento, acá tenemos lo que es una esquematización del problema. Tenemos el ánodo, tenemos el cátodo, la solución de sulfato de cobre y la corriente que va a pasar por esta solución. Lo que nos interesa en este momento, o lo que nos interesa en este caso, es trabajar con el cátodo, ¿no? Porque en el cátodo se va a depositar la masa de cobre, mientras que el ánodo realmente no nos importa por cómo está planteado el ejercicio. Además, no nos especifica realmente qué reacción va a ocurrir en el ánodo, ¿verdad? Por lo tanto, no solamente vamos a trabajar con el cátodo, y fíjense que tenemos ahí el cobre con carga 2, que ese va a ser nuestro catión, dado que tenemos la solución de sulfato, de sulfato cúprico. Por lo tanto, el cobre con el que vamos a trabajar es cobre más 2. Dado que nosotros estamos haciendo pasar una corriente por la solución, entonces la corriente, recuerden que transporta electrones. Entonces, al transportar electrones, va a lograr que este cobre que está deficiente, fíjense, le hace falta 2 electrones, se llene de esos 2 electrones y podamos obtener el cobre neutro, que sería el cobre sólido, que se va a depositar en el cátodo, ¿no? Entonces, lo que me pide hallar es cuánta masa de cobre se va a depositar en el cátodo. Efectivamente, me da un porcentaje de rendimiento. Entonces, vamos a proceder a resolver, ¿no? Recuerden que nos dice que la intensidad de corriente va a ser de 300 miliamperios. La intensidad de corriente es cuántos electrones o cuánta carga pasa por segundo. Y también nos da un tiempo de 2 horas. Por lo tanto, tendríamos la carga total, ¿no? Que sería intensidad por el tiempo. Y un rendimiento del 90%. Entonces, la solución, recuerden, la carga que está representada con la letra C es igual a la intensidad de corriente multiplicado por el tiempo, ¿no? Esta carga nos da un valor que nos representa el número de electrones, ¿sí? Una carga nos representa el número de electrones. Generalmente esta carga está en unidades de Coulomb, pero de Coulomb se lo transforma a electrones, ¿no? Entonces, sinónimo, hablar de coulombs o hablar de electrones. La intensidad de corriente es en amperios, ¿sí? Pero también sus unidades son Coulomb sobre segundo y el tiempo en segundo, ¿no? Entonces, como en este caso la intensidad de corriente es 300 miliamperios, eso sería equivalente a 0,3 amperios. O que es lo mismo, 0,3 coulombs sobre segundo. ¿De acuerdo? Como les decía, la intensidad de corriente es cuánta carga está pasando por unidad de tiempo. Y el tiempo es de 2 horas, por lo tanto vamos a multiplicar 3600 por 2 horas y vamos a obtener el valor de 7200 segundos. Entonces vamos a calcular con estos dos valores la carga total. La carga va a ser la intensidad de corriente, que es 0,3 por el tiempo, que es 7200, ¿no? Y obviamente que vamos a tener ahí, vamos a poder simplificar las unidades, ¿no? Nos va a quedar 2160 coulombs. Esa sería la carga que va a pasar con esa intensidad de corriente en ese tiempo, la cantidad de carga que va a pasar en la solución.
Ahora bien, este valor como tal no nos sirve mucho porque nosotros queremos saber en electrones. Entonces, el factor de conversión para llevar de coulombs a electrones es el siguiente. Un mol de electrones tiene 96.500 coulombs, ¿sí? Esa es la cantidad de coulombs para un mol de electrones, ¿no? Con el factor de conversión, simplemente lo vamos a poner ahí y vamos a obtener 0,0224 moles de electrones. Es la cantidad de electrones que va a pasar o nosotros hemos insertado en la solución, ¿sí? Ahora, necesitamos saber la semirreacción del cobre. Recuerden que tenemos en la solución cobre más 2. ¿Por qué manejamos cobre más 2? Dado que nos da la pista, porque nos dice que tenemos una solución de sulfato cúprico, ¿no? Entonces, por lo tanto, el cobre tiene que estar con más 2. ¿Cuántos electrones le hace falta? 2 electrones. ¿Para qué? Para poder lograr el cobre neutro, que sería el cobre sólido. Entonces es la reacción. ¿Esto qué nos dice? Un mol de cobre catión va a necesitar 2 moles de electrones para obtener un mol de cobre neutro. Entonces tenemos que jugar con esta cantidad de moles y hacer el factor de conversión, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Tenemos 0,0224 moles de electrones y vamos a decir, de cada 2 moles de electrones voy a obtener un mol de cobre neutro. Recuerden esto, ¿no? Por 2 moles de electrones obtengo un mol de cobre neutro. Ya hago el factor de conversión y obtengo 0,0112 moles de cobre es lo que yo estaría depositando en el cátodo. Ahora bien, lo voy a llevar esto a gramos. Simplemente un mol de cobre es 63,55 gramos, su peso atómico. Y obtendríamos 0,7118 gramos de cobre depositado. Ahora bien, esto nosotros lo vamos a multiplicar por el rendimiento porque por distintas razones o distintas interferencias no se va a lograr producir el 100%. Lo que me decía que se va a llegar a producir solo el 90%, ¿no? Entonces ahí tendríamos 0,6406 gramos es la cantidad de cobre real que se va a depositar. Hasta ahí tendríamos entonces el primer problema. El segundo dice lo siguiente. Se electrolizan 150 gramos de una solución de sulfato de potasio al 10% durante 6 horas con una intensidad de 8 amperios. Inciso A, determinar la cantidad de agua descompuesta. Inciso B, la concentración en porcentaje de la disolución una vez finalizada la electrólisis. Entonces aquí lo que nos dice es que tenemos una solución con una sal y le vamos a hacer pasar una corriente durante 6 horas con una intensidad de 8 amperios y me dice que el agua se va a descomponer. Por lo tanto, estaríamos hablando de la hidrólisis del agua, ¿no? La hidrólisis del agua es un caso de hidrólisis de la electroquímica que la vamos a ver a continuación. Dentro de los datos y el planteamiento de nuestro problema tendríamos lo siguiente. ¿Sí? Aquí tenemos una esquematización, ¿no? Tenemos el sistemita, aquí tenemos 2 electrodos de platino, se utiliza para la electrólisis del agua, son inertes, por lo tanto no van a reaccionar, y tenemos la corriente que va a pasar por ahí, la corriente de electrones. Tenemos 150 gramos de la solución, ¿no? Esta solución, si fuera agua pura, no podría pasar electricidad. Recuerden que la electricidad necesita sales para que pueda conducirse. Por lo tanto, sí o sí tiene que estar con una sal, en este caso el sulfato de potasio, que va a estar al 10%. Entonces, este sulfato de potasio no va a entrar en la reacción porque se trata de la hidrólisis del agua. ¿Ya? Entonces, la sal simplemente está ahí para que pueda transportarse la corriente. En cada uno de estos electrodos va a ocurrir una reacción. En el ánodo ocurre la oxidación, que consiste en que 2 moles o 2 moléculas de agua, ¿sí? Se van a disgregar, se van a separar y te va a formar oxígeno gaseoso más 4
cationes, ¿no? O 4 hidrógenos con carga positiva, más 4 electrones. Eso va a ocurrir en la oxidación, en el ánodo. Y en el cátodo va a ocurrir la reducción. Esos 4 hidrógenos se van a juntar con los 4 electrones y te van a producir 2 moles, perdón, 2 átomos o 2 moléculas de hidrógeno. Ya entonces ocurren estas reacciones, semi-reacciones ocurren en cada electrodo. ¿Ok? Y lo que me pide calcular es la masa de agua que se va a descomponer después de hacerle pasar la intensidad de 8 amperios durante 6 horas. ¿Cuánta es la masa que se va a descomponer? Y en inciso B, el porcentaje de la masa de sal, es decir, la nueva concentración de la sal que va a tener la solución después de la descomposición del agua. ¿De acuerdo? Aquí vemos lo que ocurre en el ánodo y lo que ocurre en el cátodo. ¿Sí? Fíjense que el cátodo está esto aquí, ¿no? Este 4, obviamente que se va a multiplicar a cada uno. Va a haber 4 de hidrógeno, 4 electrones y 2 moles de hidrógeno, ¿no? La reacción global va a ser cuando simplifiquemos esto con esto. ¿Sí? Cuando simplifiquemos esto con esto. Y este 4 igual multiplica aquí, ¿no? La reacción global es 2 moléculas de agua te van a producir 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno. Esa es la reacción global de la hidrólisis del agua. Ahora recuerden, ¿cuántos electrones participan en la hidrólisis del agua? Participan 4 electrones. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Participan 4 electrones en la reacción global. Entonces acuérdense de ese término, ¿no? Lo que podríamos decir al final es que para que 2 moles o 2 moléculas o 2 moles de agua se descompongan, necesitamos que actúen 4 electrones. ¿Sí? Ese sería el resumen de la reacción, por así decirlo. Nuevamente vamos a necesitar la ecuación de la carga, ¿no? La carga es intensidad de corriente por tiempo. En este caso, la intensidad de corriente es 8 amperios o 8 coulombs por segundo y el tiempo es 6 horas, que sería en total 21.600 segundos. Lo reemplazamos, ¿no? 8 amperios por 21.600 segundos sería 172.800 coulombs. Esta cantidad como tal, nuevamente, no nos sirve. Tenemos que llevar electrones. Y recuerden, el factor de conversión para llevar electrones es 1 mol de electrones, 9.600 coulombs. Lo llevamos y vamos a obtener la cantidad de electrones que nosotros hemos hecho circular, que sería 1,791 moles de electrones. Es lo que nosotros hemos, digamos, por así decirlo, inyectado en la solución. Con ese valor de 1,791 moles de electrones, nosotros tenemos que hallar la cantidad de agua descompuesta. Y esa cantidad de agua descompuesta la vamos a encontrar con la ecuación global. Recuerden, ¿qué dice acá? 2 moles de agua, cuando se descompongan, te van a formar 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno. ¿Cuántos electrones participan en esa reacción? Recuerden que es 4. 4 electrones van a participar con esa ecuación. Si nosotros dividimos la ecuación entre 2, obviamente y ahí va a bajar la cantidad de electrones, no va a ser 2. Si multiplicamos por 2 y decimos 4 moles de agua, la cantidad de electrones ya va a ser 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa ecuación es directamente está relacionada con 4 electrones. Por eso no lo deben cambiar alegremente, ¿no? Es por eso que les sugiero que se guarden esto, ¿no? Esa ecuación va a servir para esa cantidad de electrones. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer una relación, ¿no? Una relación para obtener la cantidad de agua descompuesta. Entonces, finalmente, decíamos, 1,791 moles de electrones es lo que yo he hecho pasar con la corriente en el tiempo determinado. Entonces voy a decir, por cada 4 moles de electrones, voy a descomponer 2 moles de agua, que sería este factor. Y finalmente voy a obtener 0,8955 moles de agua, es lo que yo habría descompuesto. Lo llevo a gramos con el peso molecular y tengo 16,12 gramos.
Ya está, ese sería el primer resultado del inciso A, la cantidad de agua descompuesta. Para el inciso B me dice que haya la nueva concentración. Recordaremos que tenemos 150 gramos, de los cuales el 10%, es decir, 15 gramos es de la sal, y 135 sería de agua pura. Nosotros hemos evaporado 16,12 gramos y nos quedaría 118,88 gramos de agua, es lo que queda, y la sal, obviamente que la sal no se va a evaporar, ¿verdad? Entonces, la concentración en masa de la sal final va a ser la masa de la sal, que es 15 gramos, sobre la masa total, que son los 15 gramos más lo que nos ha quedado, que es 118,88. Y lo multiplicamos y en porcentaje sería 11,20%. Fíjense que la concentración de la sal ha aumentado, obviamente, porque se ha evaporado el agua. Y hasta ahí sería la solución.